Bienvenidos a este segundo módulo de la diplomatura y este programa de entrenamiento en hipertensión y mecánica y biomecánica vascular. En esta oportunidad vamos a hablar de cardiografía por impedancia, una herramienta clínica que vamos a tener oportunidad de compartir la experiencia de su uso y su interpretación en el workshop que vamos a compartir en este módulo. El de la A a la Z quiere decir que vamos a arrancar vamos a comenzar con el concepto que significa hacer esta evaluación de los pacientes y finalmente cuáles son las aplicaciones en términos de toma de decisiones clínicas para todos los pacientes en la práctica cotidiana. Cuando hablamos de cardiografía y hiperimpedancia, vamos a empezar con esta primera diapositiva que es muy simple. Básicamente lo que estamos diciendo es que la fórmula de la hipertensión, de la presión arterial, es el volumen minuto por resistencia periférica. ¿Qué significa esto? Si me acompañan, vamos a ponerlo en la pizarra para un poco ordenar el concepto. Todos tenemos este concepto de la presión arterial, que es igual al volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Estamos hablando de la bomba y estamos hablando del sistema de cañerías, por decirlo así, como me gusta explicárselo a los pacientes. Por supuesto, acá aparece la fórmula de Einstein porque es algo muy simplificado para la complejidad que esto involucra. Quiere decir que la presión arterial, o sea, la resultante de estas fuerzas es la presión ejercida sobre un punto de la pared arterial. Esto es la presión arterial. Es la fuerza de la columna hidráulica sobre un punto de la presión arterial. La resultante es la contrafuerza, que es la tensión de la pared en ese punto que resiste a esa presión. Vamos a ver qué significa la fórmula. La fórmula es que hay un volumen minuto que genera una expansión de la arteria, que es un caño biológico. Entonces, esta distensión sobre ese punto es el impacto que tiene el volumen minuto sobre la pared de la arteria. Y la resistencia que ejerce tanto la pared de la arteria como la columna de sangre y todas las bifurcaciones del sistema que generan un rebote de la onda de presión y de tensión, como ya vimos en el módulo 1, eso genera la resultante de resistencia periférica. Por supuesto, tiene que ver aquí también otra variable que no está involucrada en la fórmula, que es el volumen de líquido que está involucrado en el sistema. Ya sabemos que el volumen de sangre está de acuerdo con el peso corporal, es un porcentaje de un dígito del peso corporal y ese es el volumen que está intravascular, por supuesto, es parte del volumen extracelular en la clasificación que todos conocemos del medio interno. Acompáñenme, vamos a tratar de reevaluar esta fórmula tratando de justamente ver cada aspecto por separado y cómo se interrelaciona y genera el famoso acoplamiento ventrículo arterial, que por supuesto es un fenómeno muy local de la primera parte del sistema arterial, pero que es la resultante de todas las fuerzas intervinientes en el árbol arterial y por supuesto también el árbol venoso. Entonces, en la siguiente diapositiva quizá sería importante saber que no tenemos hoy una app para determinar la fórmula automáticamente con apenas algunos datos. Por supuesto que esto es un cálculo y si sabemos los dos integrantes por separado podríamos calcular la presión arterial. Vamos a disgregar un poco estos conceptos. Esta diapositiva siguiente que ya les he mostrado en el módulo 1 implica de qué es lo que estamos hablando en términos mecánicos. Finalmente, este patrón hemodinámico que significa esta relación entre volumen minuto y resistencia periférica es un patrón mecánico de comportamiento del sistema que se da a lo largo de toda la integración del árbol arterial. Esta era, si recuerdan, una imagen de resonancia magnética donde está involucrada la raíz aórtica, la aorta descendente y cómo se relaciona en términos de progresión de la onda de pulso, que es resultante también de la resistencia periférica y de la onda que el volumen sistólico genera sobre la pared arterial. Vamos específicamente a
hablar de los mecanismos, como de vuelta se muestra en esta diapositiva, que explica el hexágono, que es este encuadre clínico con el cual interpretamos a los pacientes, y vamos a hablar de los mecanismos involucrados en la generación de los cambios que vimos en la pizarra sobre la presión arterial. Entonces, todo esto empezó, y aquí les muestro la fotografía original del artículo que publicó el doctor Kubicek referente a una investigación acerca de la posibilidad de vigilar a los astronautas a distancia en términos de su funcionamiento cardiovascular. Y de esta forma nace la cardiografía por impedancia alrededor de 1968-1969 con objeto de controlar a las personas que iban a la Luna. Más, por supuesto que esto se ha desarrollado en los últimos años y hoy, quizá 60 años después, tenemos algunos conceptos diferentes en cuanto a tecnología, pero no en cuanto al pensamiento fisiopatológico y de funcionamiento del sistema cardiovascular. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los parámetros que buscamos obtener cuando medimos o cuando monitorizamos a los pacientes con todos estos parámetros. Queremos saber cuál es el volumen minuto, queremos saber cuál es el volumen sistólico y así calcular por la frecuencia cardíaca el volumen minuto. Queremos saber cuáles son los diferentes componentes de la resistencia periférica y esto vamos a ver de acuerdo a las definiciones que vayamos viendo a lo largo de la formación en términos de también cómo está la aumentación, o sea, cuánto genera de expansión de la onda sistólica, la resistencia periférica y la distensibilidad de las arterias. Y queremos saber cuál es el volumen que está involucrado en el sistema cardiovascular. O sea que con estas tres variables principales, volumen minuto, resistencia periférica y volumen intravascular, podemos saber cuáles son los tres mecanismos principales que controlan el movimiento hemodinámico o la hemodinamia del sujeto. En este próximo slide podemos ver ya 60 años después, 70 años después de los primeros desarrollos, las nuevas tecnologías que incluso son tecnologías que pueden utilizarse para la telemedicina, que básicamente miden lo mismo que los dispositivos originales, pero en forma no invasiva, con poca intervención sobre la calidad de vida del sujeto y que pueden favorecer las mediciones continuas para tomar decisiones en el marco del tiempo evolutivo de los pacientes. Así como hoy consideramos a la presión domiciliaria como un valor muy trascendente para tomar decisiones terapéuticas en el sujeto, estas mediciones a través de tonometría, a través de impedancia y a través de mediciones de los tiempos de tránsito de las ondas, del pulso y del flujo, podemos determinar el comportamiento en el tiempo del sujeto. Con lo cual ya podemos saber por qué hoy los métodos de calibración de los dispositivos para este tipo de mediciones involucran el tiempo de medición como una de sus variables categóricas. Bien, volvemos en esta próxima diapositiva, que ya la hemos compartido en el módulo 1, en el cual podemos ver en términos de gráfico cómo se comportan estas mediciones representando los movimientos vasculares, cardíacos y hemodinámicos del sujeto. Así tenemos una relación entre volumen minuto, resistencia y líquido en este término de balance que hemos dibujado en forma de un sube y baja o de esta tabla sobre un rodillo que significa el líquido intravascular. Entonces podemos tener un acoplamiento óptimo del paciente cuando todas estas variables se alinean en control, además de controlar la presión arterial. ¿Qué sentido clínico tiene esto también? Se dice que la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, pero realmente si hay una persona que está con una resistencia periférica muy aumentada, quiere decir que su músculo liso vascular está muy activo y eso es un gasto de ATP muy significativo. ¿Por qué? Por la gran superficie en metros cuadrados que tiene el sistema vascular. Entonces, toda esa actividad del músculo liso vascular genera un aumento del gasto calórico que el sujeto puede percibirlo finalmente como cansancio, como astenia o como falta de energía. Y ni hablar cuando las situaciones de hiperdinamia y hay un aumento del volumen sistólico, un aumento del gasto cardíaco, puede significar también fatiga o incluso disnea de acuerdo a cómo el corazón puede resistir ese patrón hemodinámico.
Entonces, cuando hablamos de patrones hemodinámicos, hablamos de ese comportamiento de las tres variables. Y déjenme compartirles esta nueva diapositiva en la cual podemos ver este balance y definir en términos ya numéricos y categóricos de qué hablamos cuando hablamos de patrones hipodinámicos, normodinámicos o hiperdinámicos. El hiperdinámico es el que ustedes ya habrán razonado, que es cuando el índice cardíaco está muy elevado por encima de los 4,5 litros por minuto por superficie corporal, porque básicamente lo que hablamos es todos estos parámetros indexados por superficie corporal. Del mismo modo, cuando hablamos de un perfil hipodinámico, es cuando el índice cardíaco está disminuido por debajo de los 2,5 litros por minuto y está muy aumentada la resistencia periférica. ¿Qué pasa? Esto es una situación muy habitual en las primeras etapas de la hipertensión en el anciano, porque hay un gran aumento de la resistencia periférica y el índice cardíaco tiene que disminuir en forma compensatoria para no aumentar más la presión arterial. Entonces, como es un sistema cerrado, estamos viendo que estos patrones son los que tenemos que manejar para poder poner al paciente en un patrón normodinámico. ¿Por qué? Porque no solamente el control de la presión arterial, sino es el control de la enfermedad hipertensiva, como ya hemos dicho en otras oportunidades, y si podemos lograr controlar la presión, pero podemos lograr el estrés hemodinámico que tiene el paciente, vamos a tener doble objetivo y el paciente va a tener una mejor evolución. ¿Cuáles son las posibilidades? Con tres variables tenemos unos 9 patrones distintos que podemos considerar en términos de hiperdinamia o hipodinamia asociado al volumen intravascular. En esta nueva diapositiva podemos ver que en esta relación justamente hay balance para un lado o para el otro y un balance más alto o un balance más bajo de acuerdo a cómo jueguen estas variables en términos de sus magnitudes. No es lo mismo tratar a un paciente que esté con resistencia periférica muy alta en contexto de bajo volumen intravascular que un paciente que tenga un muy alto volumen intravascular y resistencias periféricas también aumentadas. Quizá la diferencia ahí en controlar al paciente en términos de control del músculo lisovascular, control del volumen a través de intervenciones con diuréticos, por ejemplo, va a ser diferente de acuerdo a este patrón. Y lo mismo para los pacientes que tienen situación hiperdinámica predominantemente, también esto puede variar si es en contexto de un volumen normal, aumentado o disminuido, como puede ser en el caso de pérdida de volumen, que el paciente esté hiperdinámico con pérdida de volumen. Vamos a la próxima diapositiva, en el cual podemos ver cómo se hace este estudio en la práctica cotidiana. Nosotros lo hacemos en nuestros centros en forma cotidiana para la toma de decisiones clínicas. Y el procedimiento es muy simple. Aquí vemos dos de los colegas que también están participando en este programa de entrenamiento, que son el doctor Koreski y el doctor Boto, en un taller que hemos tenido oportunidad de compartir con colegas de Centroamérica. Básicamente, el estudio consiste en cercar el tórax desde el punto de vista eléctrico para conocer latido a latido cómo se comporta la impedancia eléctrica del tórax de acuerdo al volumen intravascular que cambia latido a latido. Dado que el tórax tiene una magnitud parenquimatosa fija con el mediastino y con el corazón, el único volumen que cambia latido a latido es el volumen intravascular, ya que el volumen de aire en los pulmones no tiene ninguna inferencia en términos eléctricos o de cambio de impedancia eléctrica del tórax. En el próximo slide podemos ver para qué nos ayuda esto a hacer la toma de decisiones. Pero antes vamos a hacer un gráfico que lo vamos a volver a hacer justamente en el taller o en el workshop para entender de qué se trata la cardiografía cuando lo medimos. Vamos a hacer un esquema de un sujeto en el cual el tórax tiene como dijimos antes, una masa parenquimatosa y tiene un volumen intravascular que es un volumen de masa también que hace cambiar la carga eléctrica de acuerdo a cómo sea el movimiento y al momento de la sístole. Entonces, lo que hacemos es bloquear o cercar el tórax entre el apéndice sifoides y la base del cuello, y todo lo que pase
en este sector va a ser registrado tanto por el electrocardiograma como la onda de impedancia, como el fonocardiograma, de acuerdo a los ruidos cardíacos. Entonces, los ruidos cardíacos y el electrocardiograma definen los momentos de sístole y diástole, y el volumen está definido por los cambios eléctricos de impedancia que tenga el tórax asociado a cada movimiento o a cada segmento del ciclo cardíaco. Volvemos a las diapositivas, y aquí tenemos, por ejemplo, una medición tanto de cardiografía como una medición que tenemos de presión braquial y presión central y rigidez vascular. Entonces, con 3 variables de la hemodinamia no invasiva y 3 variables de las mediciones antropométricas y de presurometría, podemos configurar este mapa hemodinámico. Así podemos definir a qué foco tenemos que apuntar para controlar y el manejo de la enfermedad hipertensiva. Entonces, aquí tenemos este mapa hemodinámico que está involucrado el índice cardíaco, la resistencia periférica y el líquido extracelular, pero también estamos poniendo la presión braquial, la presión central y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es esto? Porque ya sabemos que la presión braquial, y esto a medida que avancemos en los conocimientos se van a ir dando cuenta del tema, que la presión braquial no es representativa de todo el sistema cardiovascular, es solo representativa de lo que pasa en el brazo y el antebrazo. Pero lo que sí es representativo es la presión de la aorta. Podemos medirlo eso en forma invasiva y podemos medirlo en forma no invasiva, ya vamos a aprender cómo en lo sucesivo. Pero es el parámetro, la presión central, que más se relaciona con el daño directo de los órganos blancos y por lo tanto un interés genuino para la toma de decisiones clínicas. Entonces, si tomamos esta misma diapositiva y tomamos las variables que estamos viendo aquí, que tiene aumento de la presión braquial, aumento de la presión central, de la resistencia periférica y un aumento limítrofe del líquido extracelular, podemos configurar puntos de interés en este chart o en este hexágono o en este mapa hemodinámico para ir corrigiendo esas variables más allá del valor de la presión arterial. O sea, estamos corrigiendo o estamos mejorando el control de la presión arterial a la vez que mejoramos el estrés hemodinámico que tiene el paciente de forma de optimizar el manejo de la enfermedad hipertensiva. Entonces, ¿cuáles son las llaves de conocimiento en términos de estos conceptos? Primero, la presión arterial elevada es el resultado de todas las fuerzas biomecánicas involucradas. O sea, no solamente de volumen minuto y la resistencia periférica, sino de la misma hemodinamia en la aorta principal o en las grandes arterias, tanto como en las pequeñas arterias. Este comportamiento individual de la hemodinamia puede condicionar la estrategia de manejo de la enfermedad hipertensiva. O sea, no es solo, volvemos a decir esto, no es solamente el control de la presión arterial, sino es el control del mecanismo fisiopatológico, biomecánico y hemodinámico que altera al paciente. Y por supuesto, el control de la presión arterial, ajustado a estas variables individualizadas del sujeto, optimiza la evolución posterior del paciente al mejorar las condiciones de carga del acoplamiento ventrículo arterial. Gracias.